En esta segunda parte de la sesión tendremos un conversatorio con representantes de los socios de la Alianza. Tendremos una breve exposición a cargo de Hugo Contreras, que era un breve relato de las sesiones anteriores y las principales reflexiones. Y con ello abriremos paso a la conversación entre todos los panelistas para que nos compartan sus principales reflexiones sobre el papel de los fondos en el nuevo contexto. Voy a empezar presentando a los panelistas. Tenemos a Hugo Contreras, director de Seguridad Hídrica de América Latina en The Nature Conservancy, organización ambiental global dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la vida, y representante de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Antes de unirse a TNC, Hugo trabajó en distintas organizaciones públicas y privadas. En México, como Baloondio, Tesis Consultores, como funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Además, fue vicepresidente del Grupo de Economía y Medio Ambiente de la OCDE. Lorena Gisela Ariz es directora de la Fundación FEMSA. Cuenta con una vasta experiencia en el sector de la filantropía y responsabilidad social corporativa. En su trayectoria ha encabezado áreas corporativas y organizaciones como Fundación Cinépolis, la cual dirigió durante 15 años. Lorena se ha caracterizado por ser intraemprendedora, mentora, consejera en diversas organizaciones de la sociedad civil y ha sido profesora de responsabilidad social. Es egresada de Ingeniería Industrial y Sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios de responsabilidad social empresarial y eliminación de pobreza en los estados del sur de México por la Escuela de Negocios de Harvard. Raúl Muñoz es especialista senior en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Raúl es ingeniero ambiental, tiene un MBA y actualmente está terminando su doctorado sobre el Web Nexus de la producción de biocombustibles de Brasil. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en gestión ambiental y de recursos hídricos, con amplia experiencia internacional, trabajando en el sector privado, sector público, organizaciones multilaterales y la academia, con un fuerte enfoque en la infraestructura del agua y la política del agua. Actualmente lidera varias agendas regionales en el BID, como la Iniciativa de Seguridad del Web en el BID, y también lidera el programa de fondos de agua, el proyecto insignia del banco sobre infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Es autor principal y coautor de numerosas publicaciones sobre temas relacionados con el agua, la sostenibilidad y el medio ambiente. Y tenemos también a Carlos Hurtado Aguilar, gerente de Desarrollo Sostenible de Recursos Hídricos de Fundación FEMSA. Carlos ha dirigido los programas de agua de la Fundación FEMSA desde su creación en el 2008. Fue consultor senior del Centro de Análisis y Evaluación de la Política Pública de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey de 2005 a 2008. En ese periodo coordinó proyectos estratégicos para la Presidencia de la República, gobiernos municipales y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. De 2003 a 2005 fue analista senior en finanzas estructuradas para gobiernos subnacionales en Banorte. Es egresado de la carrera de Economía del Tecnológico de Monterrey y máster en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias a todos por estar en este conversatorio y damos inicio entonces con una breve participación de Hugo Contreras, quien nos dará el recuento de las sesiones pasadas. Hugo, por favor. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a Julio por una excelente presentación y sobre todo, muchas gracias a todos los participantes. Un breve recuento. Esta es la séptima sesión, casi 400 asistentes a este auditorio virtual, más de 25 panelistas. ¿Cuál es el contexto en el que empezamos? Una crisis sin precedente que conlleva una gran incertidumbre. En ese ámbito o en ese contexto, lo que quisimos hacer desde la Alianza era entender desde la ciencia y actores relevantes qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias y cómo nuestro accionar colectivo como fondos de agua nos permitirá superar estos retos y lograr contribuir significativamente a la seguridad hídrica. ¿Cuál es el mensaje que resuena, al menos que a mí me resuena después de estas 6 sesiones y en esta última? Y es, el agua es la primera línea de defensa que tenemos ante el COVID.
Los fondos de agua tienen un papel crucial a través de construir acción colectiva, proponer soluciones innovadoras como el uso de las soluciones basadas en la naturaleza para complementar y aumentar la resiliencia de la infraestructura tradicional y poner una visión de largo plazo basada en ciencia. Esto resulta particularmente relevante en un momento en donde todos estamos volteando hacia la coyuntura. Algunos de nuestros panelistas en la primera y segunda sesión nos pusieron enfrente los dilemas que estamos enfrentando. El primero, o un recuento de ellos, el COVID parece reaccionar al ciclo hidrológico y al cambio climático. Es decir, nuestra actividad antropocéntrica está afectando el cómo se mueve este COVID, este virus que entendemos poco, pero lo que sí sabemos es que tiene una relación con la naturaleza y con el ciclo hidrológico. El segundo dilema tiene que ver con hay una reducción esperada, ya Julio lo dijo, estamos empezando una crisis económica. Eso significa que va a haber menos recursos, que va a haber menos inversión y por lo tanto las brechas que ya de por sí en nuestra región son evidentes en el acceso a agua y en el acceso a los servicios se harán mayores. Este aumento en la pobreza también se espera que pueda tener un aumento en el uso de los recursos naturales. ¿Y por qué es importante este aumento para nosotros en la seguridad hídrica? Porque muchas de estas comunidades viven en zonas que son fundamentales para el ciclo hidrológico del cual dependen la seguridad hídrica de las ciudades. Otro de los dilemas es que ha habido una contracción de la globalización, o al menos un repensamiento de la globalización, lo que nos lleva a acortar las cadenas de suministro y ese acortamiento de las cadenas de suministro en una región como América Latina igualmente puede implicar un mayor estrés en el uso del agua al aumentar la producción de bienes que antes podíamos importar. Ahora, la crisis también ha reforzado la necesidad, y dicho por uno de nuestros panelistas en las sesiones, la necesidad de desvanecer la frontera entre lo público y lo privado, subrayando la necesidad de actuar de forma colectiva. El agua es un tema, lo dijo otro panelista que me pareció muy interesante, es un tema tan importante que no lo podemos dejar solo en manos de los científicos y los políticos y que va más allá del uso y del ahorro. Dada esta intrincada serie de relaciones entre el sector público necesita obviamente la participación del sector privado, la sociedad civil, la academia, pero también viceversa. La academia, la sociedad civil, el sector privado necesitan del gobierno. Es decir, hay una necesidad de acción colectiva. Ahora, la complejidad del tema también nos lleva a pensar en los nexos. Es evidente el nexo entre agua, energía, alimentos, pero también tenemos que hacer relevante o visibilizar este nexo entre el agua y el medio ambiente y las soluciones basadas en la naturaleza. Los fondos de agua se ubican precisamente como plataformas de acción colectiva. Tuvimos 2 sesiones donde directivos de fondos de agua y miembros de consejos, 3 sesiones, debatieron, compartieron sus conceptos. Y es precisamente aquí como los fondos de agua, estas plataformas de acción colectiva basadas en ciencia, nos permiten visibilizar estos nexos que hay no solo entre alimentos, energía y agua, pero también algunos de los cuales al menos yo no era totalmente consciente. Por ejemplo, visibilizar el nexo entre las comunidades que viven y trabajan en las zonas aledañas a las ciudades y que resultan vitales para la seguridad hídrica de las zonas urbanas y cómo este nexo también permite a las comunidades evidenciar el valor de sus tierras y el valor en lo que, cómo estas tierras y cómo esta convivencia con ellas aporta en beneficio de la seguridad hídrica en otros ámbitos, ya sea el urbano o el económico. Los fondos de agua han tenido que responder a esta coyuntura, por supuesto. Son conscientes de que su visión sigue estando en la seguridad hídrica de largo plazo, pero ante la coyuntura han tenido que actuar en el corto plazo y han tenido que buscar la mejor combinación de soluciones grises tradicionales y soluciones verdes.
Inclusive, algunos de ellos, en palabras de sus directivos, han tenido que reforzar, por ejemplo, el acercamiento a los temas de acceso a agua potable que no habían sido originales en sus portafolios de proyectos, o han trabajado también en la concientización de estas brechas de desigualdad, de la identidad y pertenencia de las comunidades con sus recursos, e incluso como un recuerdo de los valores democráticos que implica la gestión del agua. Los fondos se han adaptado y ajustado su mira para entender esta coyuntura, y al mismo tiempo nos están permitiendo reaccionar y generar iniciativas que en el largo plazo van a ser muy útiles y necesarias. Este nexo, y aquí me gustaría terminar, Silvia, este nexo entre los que producen agua o que viven en las zonas productoras de agua y los que disfrutamos los beneficios hidrológicos de este trabajo, está en el centro de lo que hacemos, pero también está en el centro de la acción colectiva, está en el centro de la ciencia, y estos conversatorios creo que nos han servido a construir esos mensajes, a dejar algunas ideas sobre la mesa que esperamos les sean útiles. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Hugo. Ahora sí, vamos a abrir la conversación con todos los panelistas y quisiera pedirles que sus respuestas sean lo más concisas posibles para poder aprovechar mejor el tiempo y también poder tomar varias preguntas por parte de los participantes. Quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden o deben posicionarse los fondos de agua como actores y socios relevantes para las entidades públicas y privadas en este nuevo contexto? Me gustaría empezar con Lorena. Muchas gracias, Silvia, y qué buena pregunta. Yo creo que tenemos los fondos una gran oportunidad de demostrar la capacidad que tenemos para resolver los problemas complejos y demostrar hacia afuera que somos un vehículo de acción colectiva que verdaderamente articula a los diferentes actores para resolver cualquier problema relacionado con la seguridad hídrica. Yo aquí nada más pondría sobre la mesa el imaginarnos qué valioso sería si pudiéramos en la narrativa social colectiva posicionar dos cosas. Uno, que somos la ventanilla única, imaginémonos como un one-stop shop, ¿no? Al que todos deberíamos de pasar si le apostamos a la seguridad hídrica. Y el segundo, el agua para resolver la pobreza, elevando el sentido de corresponsabilidad de todos, que es un elemento que ya hacía mención Julio y ahorita hacía referencia Hugo también, que nos corresponde no solamente a científicos, sino a toda la sociedad en general y a todos los sectores, trabajar hacia ese camino, y que esto nos abriría pues las puertas hacia la agenda pública y la privada. Y pues bueno, nada más recordar que las narrativas al final se hacen cultura y es lo que necesitamos hacer. Gracias, Lorena. ¿Algún otro panelista que quisiera contestar esta pregunta? No sé, tal vez Raúl. Hola, ¿qué tal, Silvia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que se han dicho ya en buena medida se han dado muchos apuntes que dan respuesta a esa pregunta, ¿no? Se han dicho muchas palabras que creo que acuñan muy bien las fortalezas de los fondos en este cambio de paradigma del manejo o sea, a nivel global, en el manejo de los recursos naturales, probablemente la dirección económica global y también el manejo del agua, ¿no? O sea, yo creo que se han dicho tres cosas, digamos que en el centro de las cuales se engloba muy bien el concepto de fondo de agua, como lo estamos trabajando, y que para mí ha sido un paradigma a nivel regional en el tema de manejo de agua, que son infraestructura, ecosistemas y water storage y manejo del recurso, ¿no? Curiosamente, la región o la subregión de Latinoamérica y uno de los sitios del mundo con más aguas, el Amazonas, ha sido la más azotada por la pandemia, ¿no? Y no será por falta de agua, ¿no? Pero claramente tanto la preservación del sistema como la falta de infraestructura a servicios básicos como el manejo adecuado del recurso digamos, están en el centro del problema, ¿no? Y los fondos son ese mecanismo que ofrece eso, ofrece el camino, o abre el camino hacia un trabajo de largo plazo, trabajando con comunidades vulnerables, invirtiendo en empresas invisibles que acumulan el agua y la van dando poco a poco cuando tienen que darla. Y claramente lo que ha quedado patente es que el acceso a agua potable y saneamiento es un elemento básico si queremos luchar contra
esta pandemia, otras sucesivas que algunos visionarios del futuro, esperemos se equivoque, dicen que van a llegar asociados al crecimiento económico, degradación ambiental y el cambio climático, ¿no? Entonces, creo que por ahí está la respuesta. Silvia, si me permites ahí rápidamente. Adelante. Sí, creo que hay un espacio importante que los fondos pueden aprovechar ahorita, y creo que lo comentaba Julio y Lore hacía la referencia, y es crear este espacio de acción colectiva basada en ciencia. ¿Y qué es lo que nos está pasando ahorita? Que los modelos que hemos utilizado para la gestión de agua y en general para muchas cosas, para la educación, los tenemos que repensar. La pandemia creo que puso muy al frente la fragilidad de los sistemas, y ahorita la sociedad carece, creo yo, de espacios de reflexión colectiva de cómo vamos a gestionar y cómo vamos a tener nuestra nueva relación con el agua. Porque, como dice ahorita Raúl, queda claro que la relación que estamos teniendo con la naturaleza no nos está funcionando como seres humanos ni a la naturaleza. Y los fondos de agua presentan, creo yo, estos espacios de gobernanza donde, guiados por la ciencia, podemos repensar nuestra relación como sociedad económica con la naturaleza y específicamente con el agua. Entonces, creo que aquí hay un espacio bien importante para aprovechar ya todo el capital reputacional y de acción colectiva que se ha generado para trabajar en ese sentido. Gracias. Y siguiendo con las preguntas y tomando en cuenta lo que se ha reflexionado, ¿cuál sería entonces ese nuevo rol que los fondos de agua podrían tomar ahora? Si quieres comienzo, Silvia. Yo creo que, a ver, el largo plazo ya nos llegó, ¿no? O sea, se creó este concepto hace 20 años de los fondos de agua, esta alianza la creamos hace 10 años. Ahora es el momento justamente de probar con evidencia tangible cómo podemos contribuir significativamente a los desafíos de la seguridad hídrica. Y para ello, pues necesitamos movilizar más recursos financieros y a una mucho mayor escala, ¿no? Y pues para ello queda claro que necesitamos desarrollar nuevas habilidades, establecer nuevas alianzas, especialmente con el sector financiero e inclusive encontrar formas más innovadoras de invertir y de financiar los proyectos. Necesitamos habilitar básicamente condiciones de mercado que detonen inversión en soluciones hídricas. Y por el otro lado, una de las oportunidades que hemos visto es cómo mantenemos el compromiso con actores de alto nivel. Y para ello, el mecanismo que hoy tenemos creado los fondos es las juntas de consejo. Entonces, ¿cómo las podemos fortalecer, robustecer para que facilitemos el éxito de los fondos, pero además con ello podamos ganar más influencia, atraer mejores recursos, empujar la estrategia más lejos, adoptar nuevas tecnologías y pues un poco viniendo, ¿no?, desde el mundo de la filantropía, ¿cómo pensamos en constituir nuestros consejos asegurando que tenemos a the rich, the leaders and the know-howers, ¿no? O sea, los que pueden atraer el recurso, los que saben hacia dónde se tiene que mover esto en ciencia y en técnica, y los que saben cómo trabajar las cosas. Gracias, Sí, Lorena. claro, sí, sí puedo. Los fondos de agua y parten de una premisa al inicio de su constitución, que era llenar vacíos institucionales y regulatorios y de mercado. Me parece que esa premisa sigue siendo vigente en la mayor parte de nuestros países en América Latina y en los lugares donde operan los fondos. Entonces, tomando la línea de Lorena, yo creo que hay dos elementos que me gustaría poner muy tangibles en la mesa de cuál es el papel y cuál es el papel hacia adelante. Uno es información. En nuestras... es muy frecuente que se acerquen con nosotros organizaciones de la sociedad civil, empresarios, que nos dicen, queremos tomar mejores decisiones respecto al uso del agua, pero no tenemos la información adecuada para tomar esas mejores decisiones. Yo creo que los fondos pueden jugar un papel muy importante en curar esa información,
Es cierto que existe mucha información, en algunos países no tanta, pero es cierto que existe mucha información y el reto es cómo se la podemos poner a la audiencia, al público en general y a los tomadores de decisiones en una forma tal que efectivamente sirva para tomar decisiones. Y eso va a contribuir a tomar mejores decisiones de inversión, va a contribuir a abrir mercados y va a contribuir a la gobernanza. Un segundo tema es la innovación. Lorena ya lo mencionó y lo mencionamos anteriormente. Los fondos de agua pueden constituirse en un laboratorio de innovación. ¿Por qué? Porque es poco común que los gobiernos sean innovadores. Y es poco común porque son adversos al riesgo, porque están enfrentando presiones políticas de corto plazo y ahora sí, como decimos en México, jugársela por una idea novedosa no es lo de los gobiernos. Entonces los fondos de agua me parece que juegan este papel de innovación y ahí el tema de soluciones, ¿cuáles son las soluciones que pueden traerse? Yo creo que ahí se abre un abanico muy importante. Desde, es cierto, tenemos en el corazoncito verde y sobre todo nosotros en TNC tenemos estas soluciones basadas en la naturaleza, pero es cierto que hay otra serie de soluciones tecnológicas, inclusive de rediseño de infraestructuras grises o de rediseño de relaciones con el agua que pueden intentarse a partir de los fondos de agua. Gracias, Hugo. Voy a leer una pregunta de los participantes de parte de Andrea Yáñez. Les leo. Me gustaría escuchar sobre la responsabilidad que tenemos los fondos con las próximas generaciones. Puntualmente, incorporar educación sobre el cuidado del agua en niños y jóvenes, pues en los retos y metas no valoramos mucho sobre las inversiones en estos temas. Bueno, yo creo que ahí, si puedo responder del banco, creo que precisamente, como decían Alberto y Lorena, hacer ese demonstration de la capacidad de este laboratorio de tener impacto a diferentes niveles es clave, ¿no? Y, por ejemplo, la incorporación de todo el tema de WASH en el ámbito de trabajo de los fondos creo que es un paso natural y creo que después de la pandemia va a tomar fuerza probablemente en el marco de la alianza. Y luego también creo que hay dos dimensiones a las que se deben escalar los fondos, que es tanto la espacial como la sectorial, ¿no? Y esto, o sea, al final los fondos que están muy centrados en el suministro urbano de agua y en el saneamiento urbano, si es que vamos por ahí, terminará incluyendo otros sectores más alejados de los centros urbanos, periurbanos, rurales, agrícolas, que normalmente son las poblaciones más desfavorecidas y donde realmente también creo que se necesita mucho de ese empuje, ¿no? Entonces, creo que ahí los fondos tienen mucho que aportar, ¿no? Yo diría, Silvia, que alguna vez pensaba en qué le tenía que decir a mis hijos sobre el agua y decirles, oye, ¿sabes qué? Se va a acabar. Y yo me los imaginaba volteando a verme y decirme, papá, pero tú eres el que te la estás acabando. Nosotros estamos recibiendo lo que tú dejaste. Entonces sí creo que hay nuevas generaciones a las que hay que educar, pero una de las cosas que ha quedado evidente con los fondos es que la primera educación debe ser a nuestros actuales tomadores de decisiones. Los que hoy en día están tomando esa decisión, ya sea desde el legislativo, en el gobierno, en las empresas o en la academia o en la sociedad civil, digamos, no le carguemos a nuestros hijos y a las siguientes generaciones algo que hoy podemos resolver. A lo mejor soy muy drástico y no pienso en los niños, pero yo creo que los políticos de hoy, a nuestros tomadores de decisiones, es donde debemos poner el refuerzo. Gracias, Hugo. Voy a pasar a otra pregunta. Tenemos varias preguntas de los participantes. Está muy interactiva la sesión. Esta pregunta por parte de Javiera Gracia. Dado que se espera que aumente la brecha de infraestructura por la falta de recursos, ¿cuál sería el costo de inversión necesario para cerrar esa brecha tras la pandemia? Pregunta difícil. ¿Quién la quiere tomar? A ver, bueno, no, si quieres, Raúl. No, dale, Carlos, que te interrumpí, disculpa. Sí, no, pues mira, la verdad, y a ver si lo entendí bien, entiendo que nosotros vemos que va a haber una brecha de inversión en general porque no va a haber dinero, ¿no? Y creo que lo que nos ha faltado
hacer es interiorizar los costos, un poco de lo que hablaba Julio, ¿no? De qué pasa cuando no tenemos la infraestructura o que estamos perdiendo la naturaleza para poder hacer los análisis adecuados. Ahorita tú haces un análisis de inversión contra tu costo de oportunidad, contra que muchas veces está dado por el costo financiero, pero la verdad es que estamos dejando muy corto ese análisis, sobre todo contra las alternativas de no tener ciertas cosas, que a veces esa es la más difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando no? ¿Cómo haces la incorporación de los costos de no tener glaciares o de no tener wetlands? Te dispara muchas cosas y creo que hay que trabajar en eso. Esa es una primera reflexión. No sé, Raúl, ibas a comentar algo y no sé si a eso se refería la pregunta. Gracias, Carlos. Me parece que la contestaste muy bien. Raúl. No, la verdad que por ahí debo tener la cifra, porque al final, trabajando en el banco, si no me sé ese número, me van a tirar la oreja, pero sí, pero lo que está, o sea, la cifra del déficit o de brecha sí está clara. En materia de agua, el gap es de un 30%, agua potable, y de saneamiento un 75, un 80%. O sea, todavía estamos con un déficit muy, muy grande en términos de infraestructura, sin tener en cuenta la regulación hídrica, ¿no? Estos son los servicios básicos, pero por ahí podemos buscar el número y lo podemos facilitar. Gracias, Raúl. Pasemos a otra pregunta. Esta vez es Samuel Moncló, de Colombia. ¿Qué tan considerable debe ser la inversión en ciencia e investigación por parte de los fondos en aras de fortalecer el ejercicio de laboratorios de innovación? ¿Qué otros temas de investigación diferentes del recurso hídrico deberían ser priorizados? Yo creo que hay dos elementos que no debemos perder de vista. Los fondos de agua son esencialmente catalizadores. Es decir, pueden hacer inversiones y tendrán algunos recursos para invertir, pero me parece que la función más importante que cumplen es la de acordar prioridades colectivas y entonces pedir que cada uno de los actores, ya sea los miembros del fondo, pero también los gobiernos o las universidades, destinen recursos para invertir en ciencia, en investigación, en innovación. Entonces, me parece que el primer punto es, hay que hacer investigación, pero los fondos lo que tienen que poner en la mesa es la agenda de investigación concertada entre los diferentes actores que tienen que invertir en esa agenda. Ahora, hay temas que ya se han mencionado, dónde deben de estar. Por supuesto, hay un tema clarísimo de WASH, hay un tema clarísimo de este tema de brechas, pero también hay temas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo vamos a tener ciudades más resilientes, cómo vamos a utilizar mejor nuestras capacidades de infraestructura gris y de infraestructura verde para reducir los costos de inversión, porque si bien no va a haber dinero, tenemos que darnos también a la tarea de buscar soluciones menos costosas para lograr los mismos resultados. Entonces yo diría, los fondos tienen una función muy importante en catalizar esta inversión en educación e innovación a partir de generar estas prioridades colectivas. Ahí sí, Silvia, si me permites también, y creo que esta es una conversación que hemos tenido mucho al interior de la alianza y de los fondos, creo, en general, y creo que no se nos debe de olvidar que somos un sistema. Como dice Hugo, hay un trabajo de los fondos de estar muy cerca de los problemas y ayudarnos a tener una agenda de investigación, pero también hay una alianza que respalda esto y que creo que la alianza también tiene que ayudar a invertir en esa innovación que ayude a resolver los problemas que estamos viendo en los fondos. Nos parece, por ejemplo, y Julio lo comentaba, que tenemos que ser innovadores y la innovación no solamente es en cuestiones tecnológicas, es en formas de que hacemos cultura del agua, es en forma de que resolvemos y vemos los problemas, en forma que hacemos gobernanza, en nuevos modelos de negocio, en nuevas tecnologías de monitoreo. Creo que hay todo un portafolio y hay una nueva forma que tenemos que hacer de repensar y ver la relación que tenemos con el agua, y creo que los fondos son fundamentales para eso.
Específicamente, creemos que el tema de agricultura y monitoreo es esencial porque creemos también que hay una base, una red de fondos de agua que si todos podemos empezar a monitorear el capital de conocimiento y de información que se puede generar para hacer una asset atract investigadores es grandísimo. Entonces, que podamos empezar a invertir en formas innovadoras y más costo eficientes de monitorear se vuelve también muy relevante para contar una historia, para mostrar valor y para una agenda de innovación. Entonces, creo que hay un sistema que tenemos que tener y creo que la innovación tiene que estar en el corazón de lo que hacen los fondos de agua. Bien, gracias Hugo, gracias Carlos. Pasemos a otra pregunta, tenemos varias. Esta viene de Olga Janet Galindo Ruiz. Está claro que hoy los fondos de agua deben actuar como plataformas colectivas. Sin embargo, los fondos siguen siendo en su mayoría muy privados. ¿Cómo sugieren que se puede cerrar esa brecha entre lo público y lo privado? Yo aquí quisiera aportar el hecho de que tenga acción colectiva no solo se debe de reflejar en quién fondea el proyecto, sino a quienes estamos logrando involucrar en la guía de la toma de decisiones, en cómo esto cambia y cómo incide, por ejemplo, en políticas públicas y cómo incide en el cambio de comportamiento de los ciudadanos. Entonces, en la medida que logremos ampliar el scope de esta acción colectiva hacia allá y podamos incidir en las empresas públicas del agua, que podamos incidir en mayor acceso para todos, que podamos incidir en campañas de sensibilización de corresponsabilidad respecto al agua, entonces digamos que el grado de impacto de esa acción colectiva será mucho mayor. Así que yo creo que más bien tenemos que ir avanzando en el grado de impacto, pero sin duda ya son una acción colectiva. Sí, yo creo que de hecho, siguiendo un poco lo que decía Lorena y lo que antes mencionaban Carlos y Hugo también sobre ciencia, muy como trabajando de los fondos para mostrar, para make the case, ¿no? Tenemos una agenda de investigación que va a seguir trabajando más en cuáles son los beneficios físicos y económicos de este tipo de soluciones. Creo que eso es algo muy importante para poner encima de la mesa del sector público y ver el valor de invertir en este tipo de acciones y crear la gobernanza y la institucionalidad que las haga sostenibles, ¿no? Y luego también a través de seguir invirtiendo en marcos de política y de gobernanza innovadora, ¿no? Que creo que son inherentes al espíritu y a la figura de los fondos, ¿no? Entonces, creo que como seguir trabajando, enseñando eso. Y aparte creo que sí que hay casos de algunos fondos en Ecuador, por ejemplo, donde el sector público está bien metido, con algunos water utilities, donde el esquema tarifario, por ejemplo, contempla o es la base del mantenimiento de las inversiones en infraestructura verde, ¿no? Entonces, no diría que todos son privados, creo que hay una amalgama y creo que, digamos, mostrar las ventajas que se están consiguiendo en unos sitios en otros, donde sí tiene un carácter más privado, puede ser también un trabajo interesante de la alianza. Muy bien, gracias por la pregunta, por las respuestas. Vamos a una siguiente pregunta, viene esta vez desde Carlos Suárez de Bucaramanga. ¿Cuál consideran que debe ser el rol de los fondos de agua cuando existen en las áreas abastecedoras de los acueductos grandes recursos de minerales auríferos cuya explotación puede llegar a generar ingresos importantes para el país, pero altos riesgos para la seguridad hídrica de las comunidades? Creo que el caso de la minería es un caso paradigmático, pero no me gustaría nada más centrar en la minería. Yo creo que la pregunta es un poco más amplia, Carlos, y le agradezco. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo los fondos de agua pueden contribuir al desarrollo del bienestar humano de sus poblaciones? Y eso tiene que ver en tratando de buscar el balance entre la gestión adecuada de los recursos naturales, de nuestro capital natural, y el desarrollo económico, por supuesto, y el desarrollo social.
Yo creo que en este balance es donde los fondos tienen mucho que aportar en términos de información, en términos de sentar a la mesa a las diferentes visiones y poder entablar un diálogo de visiones. Nos ha tocado ver, y todos seguramente en este auditorio lo han visto, que se han tomado decisiones con poca información, que no necesariamente son las mejores decisiones desde el punto de vista social, económico de largo plazo. Y yo creo que ahí es donde los fondos tienen que aportar evidencia científica. Y regreso a uno de los, yo diría, del ADN de los fondos. El ADN de los fondos es tomar decisiones a partir de información, de la mejor información disponible y de la mejor ciencia disponible. Ahí es donde los fondos tienen que hacer el caso. No es que ni defiendo ni estoy en contra de alguna de las soluciones, simple y sencillamente aportemos los mejores datos y a partir de ahí tomemos las mejores decisiones. Sí, ahí Silvia, si me permites también y complementando un poco lo que dice Hugo, yo creo que también tenemos que reconocer, como lo plantea Carlos, que son preguntas y dilemas difíciles de contestar y que a veces no está tan clara la respuesta, porque también tiene que ver esta conversación como sociedad de qué tipo de sociedad queremos ser. Creo que la pandemia nos ha mostrado a algunos ejemplos de que hay sociedades y países con diferentes tolerancias a cuánto abro la economía, cuánto la cierro, cuánto me arriesgo un poco el tema de la salud. O sea, hay muchas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta y regreso a un punto que hacía Hugo de las conferencias pasadas de no se le puede dejar la decisión a un solo sector de la sociedad. Creo que, y para mí, regreso a los espacios de acción colectiva, sumado a lo que dice Hugo de necesitamos la información para empezar a tener una realidad común para poder platicar de algo, pero también los espacios de decisión y de discusión como sociedad de qué tipo de sociedad y relación con la naturaleza o qué tipo de economía y desarrollo queremos. Y no está transparente y no creo que sea una solución única para todas las sociedades. Entonces, abrir ese espacio es importante. Y el último que yo haría es que a veces creo que se nos ponen en la mesa falsos dilemas porque el desarrollo económico no tiene que ver cuidado con la naturaleza o puede haber formas de llegar a ese desarrollo, por ejemplo, incorporando a los fondos para que ayuden a hacer la extracción lo mejor posible. O sea, creo que hay veces que no es blanco y negro, hay grises y hay formas de trabajar y llegar a consensos que difícilmente van a ser la posición de uno o de otro. Pero el tema de ciencia que comenta Hugo, más aparte, el tema de un espacio de diálogo como sociedad, creo que se vuelve muy relevante y los fondos pueden jugar ese rol. Muchas gracias. Estamos teniendo realmente una gran conversación. Voy a pasar a otra pregunta por parte de nuevo de Andrea Yáñez. Y es, ¿qué opinan sobre que los fondos de agua puedan reinventarse en términos de participación y en términos de portafolios? Teniendo en cuenta que hablar de seguridad hídrica hablamos de un todo, incluyendo nuestra misión como fondos bienestar y ciencia humana. ¿Quién quiere tomar esa pregunta? ¿Quién quiere empezar? Gracias, Andrea. Los fondos tienen como entidades vivas que irse adaptando a sus realidades y anticipar. Uno de los objetivos que queríamos con estas sesiones era identificar estas tendencias y por lo tanto cuáles son los retos de mañana. Y por lo tanto, nos parece que los fondos tienen que adaptarse a esos retos e irse modificando sin perder su ADN. Y no voy a repetir el ADN porque ya sería la tercera vez que lo hago. Y de ahí el tipo de soluciones que deben traer a la mesa pueden ser súper relevantes. La conexión que hay entre los fondos para ver cómo pueden ir resolviendo los problemas también se vuelve supremamente importante. Hay, por ejemplo, fondos que están probando soluciones de mercado para hacer uso más eficiente del agua en la agricultura. Hay otros que están probando soluciones de mercado o soluciones de
infiltración a partir de manejo adecuado de páramos, como es tu caso, o manejo adecuado de espacios naturales en las zonas urbanas, no nada más en las zonas periurbanas. Hay otros, como lo mencionó Raúl, el tema de WASH, que está siendo evidente ahora en la pandemia. Hay otros que están enfocándose más en convertirse, por ejemplo, y no voy a sustituir, pero cuasi reguladores del servicio de agua ante la ausencia de una figura legal que exista en esos países. Entonces, yo diría, hay una variedad de respuestas, pero creo que desde el punto de vista estratégico, uno, hay que preservar el ADN, y dos, hay que saber en dónde tienen ventajas comparativas y en dónde no las tienen. Meterse a resolver problemas que probablemente no estén capacitados o no tengan los recursos para hacerlo puede ser un riesgo, así es que hay que tomar en cuenta esas oportunidades y esas capacidades a construir. Okay. Gracias, Hugo. Me parece que Raúl también quería intervenir para contestar esta pregunta. Sí, pero bueno, no, está bien porque de hecho yo creo que Hugo contestó básicamente lo que yo iba a decir. Así que vamos, yo creo que, digamos, de hecho no hay, para mí no hay dos fondos iguales y creo que se están reinventando todos los días un poco con muchas direcciones diferentes, ¿no? O sea, yo creo que es un tema de innovación per se. Entonces, ahí lo dejaría. Y, o podemos decir que Hugo que está en el ADN de los fondos, ¿no? O sea, ahí, Silvia, si me permites, yo creo que hay un tema también de que no se nos olvide, como comentaba ahorita Hugo, que el problema no lo resuelve solo el fondo. Entonces, y que tenemos una serie de stakeholders con los que entramos en conjunto. Y tal vez la sugerencia que yo pondría en la mesa es, muchas veces creo que no solamente en los fondos, nos pasa, creo que en todas las organizaciones, tenemos una serie de soluciones y tratamos de llegar muy rápido a la serie de soluciones. Creo que aquí tenemos que empezar a ver y clavarnos más en el problema y sacar desde nuestras diferentes trincheras y de nuestros diferentes socios diferentes formas de atacar el problema y ver dónde tenemos, como dice Hugo, ventajas y dónde tenemos que traer socios. Pero lo que sí creo que el Fondo de Agua tiene un rol bien importante es en el enmarcado del problema. Porque desde como enmarques el problema, van a venir las soluciones. Y creo que la posición muy particular del fondo de venir desde la infraestructura natural como la base y de entender al sistema de Cuenca como un sistema y ponerlo en la mesa para que el operador se vea la otra parte y todos veamos los diferentes pedazos del sistema, creo que eso es súper relevante en la forma en cómo te reinventas. Creo que hay que reinventarnos viendo ese sistema y llegando al ADN que siempre hemos tenido, que es reinventarnos viendo el problema y basados en ciencia. Muy bien. Gracias. Voy a pasar a otra pregunta y además es muy relevante, pues tenemos a varios directores de fondos de agua y a muchos de los que participan en los fondos de agua en la región como espectadores. Les quiero preguntar, desde el análisis y el trabajo realizado por la Alianza sobre los fondos de agua en la región, ¿qué ven ustedes que se necesita mejorar o reforzar para que los fondos de agua puedan aprovechar las oportunidades planteadas y ser exitosos? Si te parece, Silvia, le doy un primer llegue. Creo que, y Julio hizo referencia en su plática, tenemos que fortalecer el tema del monitoreo para poder pasar, digamos, un poco lo que él mencionaba de la propaganda a la generación de información para la toma de decisiones. También creo que tenemos que ser muchísimo más abiertos con dónde hemos fallado, porque creo que aún esas partes son muy valiosas para la toma de decisiones, pero yo sí creo que hay una base bien importante de información, monitoreo, seguimiento de los fondos que nos va a permitir dar ese paso.
Si me permite sumar sobre eso. Ah, perdón. No, Lorena, adelante. Dale, Lorena. Adelante, Lorena. Gracias. Sumando sobre eso, yo creo que para dar ese gran salto, y creo que la pospandemia nos lo está poniendo enfrente, es que tenemos que pasar de la filantropía a la captura de valor. O sea, vamos a tener que innovar y ser mucho más creativos en la forma en la que accedemos a fondos, desarrollar actividades de más valor agregado, diversificar las fuentes de ingreso justamente para garantizar no solo la supervivencia, sino la sostenibilidad de los fondos, ¿no? Y creo que en este punto hay un elemento muy importante que tiene que ver también con gobernanza, que es cómo, si entendemos que nuestra apuesta es en el largo plazo, pues integramos justo en nuestras decisiones, en nuestra toma de decisiones, elementos de viabilidad, de rentabilidad, de sostenibilidad, pero entendiendo que son personas y equipos de liderazgo que están impulsando eso, entonces que a la par fortalezcamos las habilidades del equipo de liderazgo para movernos hacia allá, hacia el monitoreo que ya se mencionó Carlos, hacia el tema de innovar en la recaudación y atracción de fondeo y, por supuesto, en la gobernanza. Gracias, Lorena. Hugo. Agrego un par de elementos que me parece que también son importantes. El primero es en el tema de información. Sabemos que los fondos de agua están para catalizar acción colectiva y por lo tanto esta acción colectiva creemos que parte del tener información disponible. Hay un espacio importante, no nada más, como ya lo han dicho los otros panelistas, en la generación de información de monitoreo, es decir, de primera referencia, pero también en juntar la información que existe y ponerla a disposición de los tomadores de decisiones. Yo creo que ese es uno de los temas que hay que poner en la mesa. El segundo tema, y lo estamos viendo en los diferentes análisis que hacemos, claramente la sostenibilidad financiera es un reto para los fondos de agua y ahí claramente lo que dice Lorena de la captura de valor hacia adelante es una necesidad que me parece debe estar en el pensamiento inmediato de todos los fondos. Y el tercer reto, y esto viene de las preguntas que ustedes hicieron como público, es en cómo vamos a poder fortalecer la relación público-privado y privado-público. Cuando hay fondos que son eminentemente privados por cómo nacieron, cómo pueden realmente tener una relación beneficiosa y fructífera con el sector público y viceversa. Cómo el sector público también puede tener una relación fructífera con fondos que son privados. No es sencillo, lo estamos viendo en muchos de los casos, pero yo creo que ahí es una de las grandes habilidades que los fondos están desarrollando y que tienen que desarrollar hacia adelante. Esta detonación de acción colectiva de la relación público-privado, privado-público y los otros actores, por supuesto. Gracias, Hugo. Voy a pedir también a Raúl si quieres hacer una reflexión sobre esta última pregunta. No, creo que de hecho, tanto lo que dijeron los compañeros de defensa como Hugo, básicamente refleja justo lo que yo iba a decir, ¿no? Así que no en este punto. ¿Se escuchó? Perdón, que no se estaba en mute. Sí, te escuchamos, Raúl. Muchas gracias. Ha sido una gran discusión. Hemos tenido muchos aportes y además bastante participación en el chat. Les sugiero que lo lean, que lo revisen. Hemos tenido una gran audiencia. Queremos agradecer a nuestros ponentes, a nuestro ponente y a los panelistas de hoy, así como a todos los que se han conectado en esta sesión. Esa es la última sesión del grupo de la Tormenta a la Calma. Próximamente iniciaremos un nuevo ciclo de conversatorios que estoy segura será tan inspirador como ha sido este primer ciclo. Les pido que estén pendientes de la programación en nuestras redes sociales, en Facebook, @Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, en Twitter, @FondosDeAgua, y los invitamos también a visitar nuestro web, que lo mantenemos actualizado, www.fondosdeagua.org.
Con esto agradezco a todos, ha sido una gran sesión. Además, les agradezco por habernos mantenido en el tiempo, con preguntas muy concretas y además muy útiles para toda la audiencia. Con esto me despido y hasta la próxima.